Esta sección es una de las más importantes del curso, pues presenta el tema de la variación, que es un concepto muy relevante en estadística. Primero, observa la parte número 1 de forma rápida y obtén una comprensión general de las características de la variación. Luego, aprende a usar el conjunto de datos para calcular los valores del rango y la desviación estándar. Después de esto, observa la parte 2 y trata de comprender la regla práctica del intervalo para interpretar valores de desviación estándar. También trata de comprender el razonamiento que subyace en la fórmula de la desviación estándar. Pero no dediques mucho tiempo a memorizar fórmulas o a hacer cálculos aritméticos. En vez de ello, da mayor importancia a interpretar los valores de la desviación estándar. Parte 1. Conceptos básicos de la variación. En las gráficas se presenta un ejemplo visual de variación, el cual muestra gráficas de barras de los tiempos de espera de los clientes en 3 bancos diferentes. En el primer banco, el gerente controla de forma muy cuidadosa los tiempos de espera, modificando el número de cajeros según sea necesario. En el segundo banco, todos los clientes esperan una sola fila y son atendidos por los cajeros disponibles. En el tercer banco hay una fila para cada ventanilla. A continuación se muestran los tiempos de espera, que son en minutos, específicos de los clientes, que se describen en las gráficas. Si solo consideramos la media, no podremos reconocer ninguna diferencia entre las 3 muestras, ya que todos tienen una media de 6 minutos. Sin embargo, debe ser evidente que las muestras difieren mucho con respecto a la variación de los tiempos de espera. En el primer banco, todos los tiempos de espera son de 6 minutos, por lo que no hay variación. Los tiempos de espera de los clientes en múltiples filas varían mucho más que los tiempos en una sola fila. En esta sección queremos desarrollar la habilidad de medir y comprender este tipo de variaciones. Ahora estudiaremos algunas formas específicas para medir la variación, de manera que podamos utilizar números específicos en lugar de juicios subjetivos. Comenzaremos con el rango. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Para calcular el rango, solo se resta el valor mínimo del valor máximo. Para los clientes del primer banco, el rango es 6 menos 6, que esto es igual a 0 minutos. Para los tiempos de espera de la fila única, el rango es 7 menos 4, que es igual a 3 minutos. Los tiempos de espera en múltiples filas tienen un rango de 13 minutos. Este valor más grande sugiere una mayor variación. Es muy fácil calcular el rango, pero como depende únicamente de los valores máximos y mínimos, no es tan útil como otras medidas de variación que incluyen cada valor. Desviación estándar de una muestra. La desviación estándar es, por lo general, la medida de variación más importante y útil. Definimos ahora la desviación estándar, pero para comprenderla por completo es necesario estudiar el apartado Interpretación y comprensión de la desviación estándar, que aparece posteriormente en esta sección. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Es un tipo de desviación promedio de los valores con respecto a la media, que se calcula utilizando las fórmulas de la izquierda y la derecha. La fórmula de la derecha es solo una versión diferente de la izquierda, pero algebraicamente son iguales.
Más adelante en esta sección analizaremos los fundamentos de estas fórmulas. Por ahora te recomiendo que utilices la fórmula de la izquierda para resolver algunos ejemplos y después aprende a calcular los valores de la desviación estándar por medio de tu calculadora o de un programa de cómputo. La mayoría de las calculadoras científicas están diseñadas para introducir una lista de valores y obtener la desviación estándar de manera automática. Mientras tanto, citamos propiedades importantes que son consecuencia de la forma en que se define la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de variación de todos los valores con respecto a la media. El valor de la desviación estándar, S, generalmente es positivo. Solo es igual a 0 cuando todos los valores de los datos son el mismo número. Nunca es negativa. Además, valores grandes de S implican mayores cantidades de variación. El valor de la desviación estándar S puede aumentar de manera drástica con la inclusión de uno o más valores extremos, valores de datos que se encuentran muy lejos de los demás. Las unidades de la desviación estándar S, como minutos, pies, libras, etc., son las mismas de los datos originales. Procedimiento para calcular la desviación estándar. Paso 1. Calcula la media. Paso 2. Resta la media de cada valor individual para obtener una lista de desviaciones. Paso 3. Eleva al cuadrado cada una de las diferencias obtenidas en el paso 2. Paso 4. Suma todos los cuadrados obtenidos en el paso 3. Paso 5. Divide el total del paso 4 entre 1 menos que el total de valores presentes. Paso 6. Calcula la raíz cuadrada del resultado del paso 5. Para este ejemplo utilizaremos la fórmula que aparece en la pantalla para calcular la desviación estándar de los tiempos de espera de las múltiples filas, los cuales aparecen los tiempos en la gráfica de la derecha. Ellos son 1, 3 y 14. Bueno, seguiremos los 6 pasos de este proceso. Recordemos que para calcular la desviación estándar, el paso número 1 es calcular la media. Y para calcular la media, lo único que tengo que hacer es sumar cada uno de los datos, que en este caso es 1 más 3 más 14. Y todo esto dividido entre el número de datos que en este caso son 3. Me apoyaré de la calculadora para que el proceso sea un poco más sencillo. Entonces yo sumo 1 más 3 más 14. Posteriormente le doy el signo igual. ¿Por qué le doy luego y no lo divido entre 3? Porque por jerarquía de operaciones, como ya lo habíamos visto cuando calculábamos la media, si yo lo pongo después del 14 y lo divido entre 3, por jerarquía de operaciones solamente estaría dividiendo entre 3 el 14 y no la suma de 1 más 3 más 14. Entonces es importante que después de esto le dé el signo igual y a este resultado ahora sí lo divida entre 3. Por lo tanto, la media es igual a 6. En el paso número 2 ya se vuelve más sencillo porque recordemos los pasos que hemos estado estudiando. Dice que tengo que restar cada uno de los datos por la media. Entonces procedemos, ¿no?, a restar. Entonces decimos 1 menos la media es igual a menos 5. Porque 1 menos 6, como el 6 es más grande, entonces resta de positivo con negativo me da negativo, entonces 1 menos 6 menos 5. Digo, para que se te haga más fácil, inclusive lo puedes hacer con la calculadora, ¿no? Para que no tengas problemas a la hora de colocar el signo adecuado. Entonces, ¿ves? Es menos 5. Entonces después es 3 menos 6, aquí me da menos 3, y por último sería 14 menos 6, que este va a ser el único positivo, me sale 8. Entonces los nuevos valores los voy a encerrar de color rojo, son menos 5, menos 3 y 8. En el paso número 3, lo que se tiene que ir calculando
es que cada una de las diferencias que se obtuvieron en el paso número 2 es elevarlas al cuadrado. O sea, menos 5 al cuadrado, a que es igual, menos 3 al cuadrado, a que es igual, y 8 al cuadrado. Aquí es bien importante que cuando agarres tu calculadora y vayas a elevar al cuadrado, pongas así tal cual como yo lo coloqué entre paréntesis, menos 5 al cuadrado. Y ahí me sale 25. Porque, ¿qué pasa si yo no le pongo el paréntesis? Chécate. Menos 5 al cuadrado, perdón, si yo pongo menos 5 al cuadrado, me sale 25, menos 25. ¿Por qué me sale menos 25? Porque lo único que estoy elevando al cuadrado es el 5, no el menos 5. Entonces ahí es un dato importante, ¿no? Y menos 3 al cuadrado, entonces sería menos 3 al cuadrado, me sale 9. ¿Sí? Y 8 al cuadrado, pues 8 por 8, 8 al cuadrado, ahí sí yo lo puedo dejar sin paréntesis porque al final es positivo, y 8 por 8 o 8 al cuadrado es 64. Al final todo lo del paso número 3 siempre me tiene que salir positivo. Entonces los nuevos valores que estamos obteniendo aquí es 25, 9 y 64. Entonces ya vamos a irnos paso por paso. En el paso número 4, el siguiente es que recordemos que este símbolo significa sigma, que es todo lo que se hizo en el paso número 3 se va a sumar. Recordemos que sigma significa suma. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer en el paso número 4 es sumar 25 más 9 más 64. Y pues 25 más 9 más 64 me sale 98. Por lo tanto, el resultado aquí es 98. En el paso 5 tengo que dividir este 98. Al final pues voy a poner la fórmula. El resultado del paso número 4, que es la suma de 98, lo tengo que dividir entre el número de datos menos 1. Y el número de datos, pues en este caso, es igual a 3. Sí, porque tenemos 1, 3 y 14. Son los 3 datos que tenemos. Por lo tanto, tenemos que dividir, pues, 98 entre 2. Y 98 entre 2, igual podemos hacer uso de la calculadora para no errarle. 98 entre 2 es igual a 49. Por lo tanto, el resultado es 49. ¿De acuerdo? Y por último, en el paso 5, pues ya nada más ponemos nuevamente toda la fórmula, que es la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada uno de los datos con la media, dividido entre el número de datos menos 1. Pero a todo esto, en el paso 6 ya nada más es calcularle la raíz cuadrada. Eso quiere decir que lo único que tengo que hacer es a 49, que es en el paso número 5, le voy a calcular la raíz cuadrada y me sale 7. Entonces, de hecho, lo vamos a poner aquí, ¿no? Para que recordemos la raíz cuadrada de 49, que una raíz cuadrada pues es un número que multiplicado por sí mismo me dé lo que se encuentra dentro de la raíz, que en este caso es 7, que es 7 minutos. En el ejemplo anterior, utilizamos la fórmula número 1 para calcular la desviación estándar de los tiempos de espera en el banco con múltiples filas. Ahora utilizaremos la fórmula número 2, que es la que aparece en la pantalla. Para ello utilizaremos los mismos datos o los mismos conjuntos de datos, que es 1, 13 y 14, que son los tiempos de espera de los clientes en una fila de múltiples filas. Bien, entonces, para este proceso solamente necesitaremos 3 pasos. El primero, necesitaremos saber cuál es ese valor de n. Pues n, recordemos que es el número de datos. Y como podemos observar, solamente tenemos 3 datos, ya que en los tiempos de espera es 1, 3 y 14. Por lo tanto, n es igual a 3. Bien, en el paso número 2, que es sigma de x, recordemos que x significa cada uno de los datos, que en este caso x puede ser 1, 3 y 14, y como voy a hacer la sumatoria de cada uno de los datos, entonces voy a sumar 3, bueno, no importa el orden, 3 más 1 más 14. Pude haber hecho 1 más 3 más 14, da igual. Y el resultado de esto es igual a 18.
En el paso número 3, lo único que me hace falta para poder utilizar la fórmula es saber qué significa sigma de x al cuadrado. Bueno, sigma de x al cuadrado es que a cada uno de los valores, que es 3, lo voy a elevar al cuadrado, después 1 lo voy a elevar al cuadrado y 14 lo voy a elevar al cuadrado. Y posteriormente, pues los voy a sumar. Entonces necesito saber cuánto es 3 al cuadrado, ¿no? Entonces 3 al cuadrado pues es 9. Entonces pongo 9 más 1 al cuadrado pues es 1 y 14 al cuadrado, sí, porque 1 por 1 es 1 y 14 al cuadrado es 196. Posteriormente a eso hago la suma de 9 más 1 más 96 y pues el resultado pues es de 206. Como ya tengo cada uno de los valores que se encuentra dentro de mi fórmula, pues lo único que tengo que hacer es sustituir cada valor. Por lo tanto, digo que la desviación estándar de esta muestra es igual a la raíz cuadrada de n, que en este caso, pues el valor de n, lo vamos a cambiar de color, es igual a 3, y lo vamos a encerrar. De sigma de x, miren, n, de sigma, lo vamos a poner de otro color, sigma de x al cuadrado, que es sigma de x al cuadrado, pues ese es 206. Entonces, en lugar de poner sigma de x al cuadrado, lo pongo multiplicado por 206. Después le restamos, lo vamos a seguir poniendo de negro para que solamente lo que tenga de color es lo que estamos sustituyendo. Después le vamos a poner que de verde, sigma de x, y si te das cuenta no está elevado al cuadrado, bueno, está elevado al cuadrado, pero el resultado de sigma de x pues es 18. Entonces menos 18, y todo eso está elevado al cuadrado. Vean que no es lo mismo sigma, todo eso, x al cuadrado, que sigma de x y al cuadrado, pero todo sigma de x. Entonces este es al cuadrado, dividido entre n, pero pues n, ya habíamos dicho que era 3, multiplicado por n menos 1, pero n menos 1, bueno, n, pues en este caso es 3, y le vamos a restar 1. Por eso es importante hacer los pasos. Entonces, nada más para ir verificando cuáles son los valores que me hacen falta dentro de mi fórmula. Ya, lo único que tengo que hacer pues es proceder a realizar las operaciones. Entonces, S es igual, o desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 3 por 206. Entonces, por pasos, ¿no? Vamos a hacer primero 3 por 206. Esto es igual a 618 menos 18 al cuadrado. Bueno, ponemos 18 al cuadrado. Eso es igual a 324 dividido entre 3 por 3 menos 1. Y pues 3 por 3 menos 1 pues es 3 por 2, ¿no? Porque 3 menos 1 es 2. Bien, entonces ya lo único que procedo a hacer es paso por paso. Entonces 618 restamos, ¿no? 618 menos 324 me sale 294. Entonces es igual a la raíz cuadrada de 294 dividido entre 3 por 2, y pues 3 por 2 es 6. Ya nada más divido 294 entre 6, me sale 49, efectivamente. Entonces S es igual a la raíz cuadrada de 49, y pues ya habíamos dicho que la raíz cuadrada de 49 es 7, y por lo tanto es 7 minutos. Como podemos ver, es el mismo resultado que la fórmula anterior. Una actividad adecuada es detenerse aquí y calcular la desviación estándar de los tiempos de espera de 4, 7 y 7 minutos para la fila única. Siga los mismos procedimientos utilizados en los dos ejemplos anteriores y verifique que S es igual a 1.7 minutos. También será importante desarrollar la habilidad para obtener valores de desviaciones estándar con el uso de calculadoras y de programas de cómputo. Aun cuando las interpretaciones de tales desviaciones estándar se analizarán posteriormente, ahora podemos compararlas para observar que la desviación estándar de los tiempos de espera de una sola fila, que es igual a 1.7 minutos, es mucho menor que la desviación estándar de las múltiples filas, que es de 7 minutos. Esta apoya nuestra conclusión subjetiva de que los tiempos de espera
con la fila única tienen mucho menor variación que los tiempos de espera con múltiples filas. El banco que cuenta con un gerente preocupado, quien controla cuidadosamente los tiempos de espera, tiene una desviación estándar de 0 minutos, que es la más baja. Desviación estándar de una población. En nuestra definición de la desviación estándar nos referimos a datos muestrales. Para calcular la desviación estándar de una población se utiliza una fórmula ligeramente diferente. En vez de dividir entre n-1, se divide entre el tamaño n mayúscula de la población, como en la siguiente expresión. Como generalmente usamos datos muestrales, con frecuencia utilizaremos la siguiente fórmula, en la que dividimos entre n minúscula menos 1. Muchas calculadoras dan tanto la desviación estándar muestral como la desviación estándar poblacional, pero usan una gran variedad de notaciones diferentes. Asegúrate de identificar la notación que utiliza tu calculadora, de manera que pueda obtener el resultado correcto. Varianza de una muestra y una población. Usamos el término variación como una descripción general de la cantidad que varían los valores entre sí. En ocasiones se aplica el término dispersión en lugar de variación. El término varianza se refiere a una definición específica. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Varianza muestral es igual al cuadrado de la desviación estándar muestral. Varianza poblacional es igual al cuadrado de la desviación estándar poblacional. Se dice que la varianza muestral es un estimador sin sesgo de la varianza poblacional, lo que significa que los valores de la varianza muestral tienden a igualar el valor de la varianza poblacional. En lugar de entender de manera sistemática o sobreestimar o subestimar la varianza poblacional. Por ejemplo, considera una prueba de cociente intelectual, diseñada de tal forma que tiene una varianza de 225. Si usted repite el proceso de elegir aleatoriamente 100 sujetos, aplicarles la prueba y calcular la varianza muestral, en cada caso, las varianzas muestrales que obtendrá tenderán a concentrarse alrededor de 225, que es la varianza de la población. En los ejemplos anteriores empleamos los tiempos de espera de bancos en múltiples filas que fueron de 1, 3 y 14 minutos. Encontramos además que su desviación estándar fue de 7 minutos. Ahora calcularemos la varianza de esa misma muestra utilizando la fórmula que aparece en la pantalla. Recordemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, como tal cual aparece en la pantalla. Si te das cuenta, toda la fórmula que se encuentra dentro es la desviación estándar. Lo único diferente es que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es la desviación estándar, elevarla al cuadrado. Entonces tenemos 7 minutos al cuadrado y por lo tanto tenemos que el resultado de la varianza es igual a 49 minutos cuadrados. Ahora te presento la notación y la regla de redondeo que utilizaremos. S es igual a la desviación estándar muestral. S al cuadrado es igual a la varianza muestral. Sigma minúscula es igual a la desviación estándar poblacional. Sigma minúscula al cuadrado es igual a la varianza poblacional.
Parte 2. Más allá de los aspectos básicos de la variación. Interpretación y comprensión de la desviación estándar. Este apartado es sumamente importante, pues ahora trataremos de darle sentido a la desviación estándar. Primero, debemos comprender con claridad que la desviación estándar mide la variación entre los valores. Los valores cercanos producirán una desviación estándar pequeña, mientras que los valores muy dispersos producirán una desviación estándar más grande. Una herramienta rudimentaria pero sencilla para comprender la desviación estándar es la regla práctica del intervalo, que se basa en el principio de que para muchos conjuntos de datos, la vasta mayoría, tanto como el 95% de los valores muestrales se ubican dentro de dos desviaciones estándar a partir de la media. Es posible mejorar la precisión de esa regla si tomamos en cuenta factores como el tamaño de la muestra y la naturaleza de la distribución, pero preferimos sacrificar precisión en áreas de la sencillez. Además, podríamos usar 3 o incluso 4 desviaciones estándar en vez de 2, lo cual constituye una decisión un tanto arbitraria. Sin embargo, deseamos una regla sencilla que nos ayude a interpretar los valores de las desviaciones estándar. Métodos posteriores producirán resultados más precisos. Regla práctica del intervalo. Para estimar el valor de la desviación estándar se utiliza la siguiente fórmula. Rango entre 4. Donde el rango es igual a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Para interpretar un valor conocido de la desviación estándar, si se conoce la desviación estándar A, utilícela para calcular estimados de los valores muestrales mínimos y máximos comunes por medio de la siguiente fórmula. El valor mínimo común es igual a la diferencia de la media con el doble de la desviación estándar. El valor máximo común es igual a la suma de la media con el doble de la desviación estándar. Utilizaremos la regla práctica del intervalo para calcular un estimado de la desviación estándar con la muestra de las 76 edades de las actrices que ganaron un Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Las edades se presentan en la tabla de la derecha, la cual viene incluida en el problema del capítulo 3. Al emplear la regla práctica del intervalo para estimar la desviación estándar, de datos muestrales, primero calculemos el rango y lo dividiremos entre 4. Si observamos la lista de las edades de las actrices, notaremos que el valor máximo es de 80, el cual lo encontramos acá. Y si observamos también la tabla, podemos observar que el valor mínimo de las mejores actrices es de 21 años. Por lo tanto, la regla práctica del intervalo para estimar la desviación estándar S se utiliza de la siguiente manera. Bueno, pues S es igual al rango, que en este caso, recordemos que el rango es la resta entre el dato mayor menos el dato menor, que es 80 menos 21, y dividiéndolo entre 4. Porque recordemos que S es el estimador del valor de la desviación estándar. Por lo tanto, 80 menos 21 es igual a 59 y lo dividimos entre 4. Este resultado me da un total de 14.75, que aproximadamente es igual a 15. Ahora calculemos la desviación estándar real de las edades de las mejores actrices ganadoras a los premios Óscares. Para ello utilizaremos la fórmula que aparece en la pantalla. Recordemos que para poder encontrar la desviación estándar de un conjunto de datos,
lo primero que tenemos que hacer es calcular la media de ese conjunto de datos. Ya no me voy a detener en cada uno de los pasos, porque cada uno de estos procesos ya lo hemos hecho en videos anteriores. Por ejemplo, el paso número 1 lo vimos en el capítulo número 3. Recordemos que el paso número 1 para calcular la desviación estándar es calcular la media. Y la media de las edades de las mejores actrices es de 35.7 años. Los siguientes pasos los deberás realizar tú para verificar que el resultado de la desviación estándar es igual a 11.1. Recordemos que el paso número 2, una vez que ya calculamos la media, es restar cada edad de las actrices con la media. El paso número 3 es elevar al cuadrado cada valor del paso número 2. El paso número 4 es sumar los resultados obtenidos en el paso número 3. El paso 5 es que en el paso 4 se va a dividir el resultado obtenido entre n-1, que en este caso sería 76 menos 1, que esto es 75. O sea, lo que obtuvimos en el paso número 4 lo vamos a dividir entre 75. Y ya por último, en el paso número 6, vamos a calcular la raíz cuadrada del paso número 5, que como ya te mencionaba, es igual a 11.1. Como podemos observar, este resultado se acerca al valor correcto de 11.1, que se obtiene al calcular el valor exacto de la desviación estándar, aunque el resultado de 15 se aleja de la desviación estándar real de forma considerable. Esto demuestra que la regla práctica del intervalo produce un estimado burdo que puede alejarse mucho del resultado real. Ahora utilizaremos la regla práctica del intervalo para interpretar un valor conocido de la desviación estándar. Para ello utilizaremos resultados anteriores de la encuesta sobre salud National Health Survey, que sugieren que el pulso cardíaco, que son los latidos por minuto, tienen una media de 76 latidos por minuto y una desviación estándar de 12.5 latidos por minuto. Utilizaremos la regla práctica del intervalo para calcular las frecuencias máximas y mínimas comunes. Estos resultados podrían ayudar a un médico a identificar pulsos cardíacos como poco comunes asociados con alguna enfermedad. Bueno, para poder realizar eso necesitamos encontrar el valor mínimo común, y como lo podemos observar, el valor mínimo común se calcula restando la media con el doble producto de la desviación estándar. O sea, si la media es igual a 76, entonces lo único que tenemos que hacer es 76 menos el doble producto de 12.5. Por lo tanto, primero tendremos que calcular cuánto es 2 por 12.5. Entonces diríamos que 76 menos el 2 por 12.5, que en este caso es 25, y por lo tanto el valor mínimo común sería la diferencia entre 76 y 25, que en este caso es de 51. Ahora lo que nos corresponde encontrar es el valor máximo, y el valor máximo es, en lugar de restar, ahora sería sumar. Pues ya nada más sería 76 más el doble producto de 12.5. Y ya, pues ya sabemos que el 2 por 12.5 es 25, y ya nada más sumaríamos 76 más 25, que en este caso me daría 101. Por lo tanto, y con base en estos resultados, esperamos que la mujer común tenga un pulso cardíaco de entre 51 y 101 latidos por minuto. Ahora, analicemos si un pulso cardíaco de 110 sería considerado común o poco común. Puesto que 100 latidos por minuto no cae dentro de estos límites, que es 51 y 101 latidos por minuto, ese valor sería considerado poco común. Con un pulso cardíaco de 110, pues un médico trataría de encontrar la razón de esta lectura poco común. Otra regla para interpretar los valores de una desviación estándar es la regla empírica. Esta regla establece que las siguientes propiedades se aplican a conjuntos de datos con una distribución aproximadamente normal. Observa la gráfica que se comparte. Aproximadamente el 68% de todos los valores están dentro de una desviación estándar media.
Aproximadamente el 95% de todos los valores están dentro de dos desviaciones estándar media. Aproximadamente el 99.7% de todos los valores están dentro de tres desviaciones estándar de la media. En este ejemplo utilizaremos la regla empírica para datos con distribución normal. Para ello utilizaremos las puntuaciones del coeficiente intelectual, ya que estos datos tienen una distribución normal. Dichos datos cuentan con una media de 100 y una desviación estándar de 15. La pregunta: ¿qué porcentaje de las puntuaciones se ubican entre 70 y 130? Bueno, sabemos que el 68% de los datos se encuentran dentro de una desviación estándar. Analicemos si 70 y 130 se encuentran dentro del 68% de los datos. Para ello utilizaremos los valores máximos y los valores mínimos. Primero calculemos el valor mínimo. Recordemos que para encontrar el valor mínimo necesitamos sumarle a la media, que en este caso es 100, restarle a la media una desviación estándar, y una desviación estándar serían 15, por lo tanto me quedaría como 85. El valor máximo es igual a la media más una desviación estándar, por lo tanto me quedaría 115. Por lo tanto podemos concluir que el valor de 70 y 130 no se encuentran dentro del 68% de la distribución normal de estos datos. Entonces analicemos si se encuentran dentro del 95% de los datos. Recordemos que el 95% de los datos es dos desviaciones estándar arriba y abajo. Entonces analicemos eso. Valor mínimo para el 95%, vamos a anotarlo aquí. El de arriba fue para el 68%, este es para el 95%, entonces analicemos si se encuentra el valor mínimo abajo de dos desviaciones estándar. Esto es igual a 2 por 15 es 30, entonces sería 70. Y el valor máximo es igual a 100 más dos desviaciones estándar, o sea, 130. Y como podemos observar, la regla empírica nos indica que aproximadamente el 95% de todos los valores están dentro de dos desviaciones estándar en la media, de manera que el 95% de todas las puntuaciones del coeficiente intelectual se encuentran entre el 70 y el 130, como se acaba de demostrar. Las dificultades para aplicar la regla empírica suelen surgir de la confusión al interpretar frases tales como dentro de dos desviaciones estándar de la media. Detente aquí y revisa el ejemplo anterior hasta que el significado de la frase quede claro. Un tercer concepto útil para comprender o interpretar el valor de una desviación estándar es el teorema de Chebyshev. La regla empírica anterior se aplica solo a conjuntos de datos con una distribución normal. El teorema de Chebyshev, en vez de limitarse a conjuntos de datos con distribuciones normales, se aplica a cualquier conjunto de datos, pero sus resultados son muy aproximados. Como los resultados son límites inferiores, este teorema tiene una utilidad limitada. Teorema de Chebyshev. La proporción o fracción de cualquier conjunto de datos que está dentro de K desviaciones estándar a partir de la media siempre es al menos 1 menos 1 sobre K al cuadrado, donde K es cualquier número positivo mayor que 1. Pero K igual a 2 y K igual a 3 tendrán las siguientes aseveraciones. Al menos 3/4 o el 75% de todos los valores están dentro de dos desviaciones estándar de la media. Al menos 8/9 o el 89% de todos los valores están dentro de tres desviaciones estándar de la media. En este ejemplo utilizaremos el teorema de Chebyshev. Para ello utilizaremos las puntuaciones del coeficiente intelectual,
que tienen una distribución normal. Recordemos que el teorema de Chebyshev se utiliza para datos que no cuentan con una distribución normal, pero para este caso utilizaremos este ejemplo. Recordemos que el coeficiente intelectual para este conjunto de datos tiene una media de 100 y una distribución estándar de 15. ¿Qué podemos concluir a partir del teorema de Chebyshev? Recordemos que el teorema de Chebyshev tiene dos puntos. El primero menciona que 3/4 partes, o el 75% de los datos, que en este caso es las puntuaciones del coeficiente intelectual, se encuentran dentro de 2 desviaciones estándar. Pero ya habíamos calculado estas 2 desviaciones estándar en el problema anterior de la regla empírica para datos con distribuciones normales. Y si recordamos, habíamos dicho que los datos se encontraban dentro de 70 y 130. Pero recordemos que el teorema de Chebyshev dice que es al menos. O sea, al menos el 75% de las puntuaciones del coeficiente intelectual se encuentran entre 70 y 130. La palabra al menos es muy importante porque me está diciendo que pueden estar dentro del 75% o más. O sea, el límite inferior es 75, pero no hay un límite superior, puede llegar hasta el 100%. Por eso es que el teorema de Chebyshev puede ser un poco burdo. Pero como este conjunto de datos tiene una distribución normal, sí podemos tener un límite superior. Como ya lo habíamos mencionado, para el conjunto de datos de la regla empírica para datos con distribuciones normales, 2 desviaciones estándar indican que es el 95%. Por lo tanto, las puntuaciones del coeficiente intelectual que se encuentran dentro del 70 y 130 se encuentran entre el 75% por el teorema de Chebyshev y el 95% por la regla empírica para datos con distribuciones normales. Bueno, también menciona otro punto. El siguiente punto del teorema de Chebyshev indica que al menos, no se nos olvide poner esta palabra al menos, hace ratito se me olvidó, pero sí es importante colocarla. Dice al menos 8/9, o que 8/9 indica que es el 89% de quién, de las puntuaciones del coeficiente intelectual se encuentran dentro de 3 desviaciones estándar. Las 3 desviaciones estándar no las hemos calculado, por lo tanto procedemos a calcularlas. Entonces, primero, calculemos el valor mínimo. Para calcular el valor mínimo, tendríamos que restarle a la media 3 desviaciones estándar, que en este caso sería 100 menos 3 por 15. ¿Por qué? Porque 15 es la desviación estándar, una desviación estándar, y 100 es la media. Entonces 3 por 15 es 45 y 100 menos 45 me da 55. Y este es el valor mínimo. Y el valor máximo sería de 100 más 3 desviaciones estándar, que en este caso sería 145. ¿Qué me está diciendo? Que al menos 89% de las puntuaciones del coeficiente intelectual se encuentran entre 55 y 145. Solo que recordemos que el teorema de Chebyshev es un poco burdo porque solamente me está dando el valor mínimo, que en este caso es el 89%. O sea, 89% de las puntuaciones del coeficiente intelectual se encuentran entre 55 y 145. Por lo tanto, no me indicaría un límite superior. Pero recordemos que 3 desviaciones estándar dentro de la regla empírica para datos con distribuciones normales es el 99.7%. Por lo tanto, concluimos que los valores que se encuentran entre 55 y 145 de las puntuaciones del coeficiente intelectual se encuentran entre 89 y 99.7%. No menos, no más. Comparación de la variación en diferentes poblaciones. Anteriormente afirmamos que, como las unidades de la desviación estándar son las mismas que las unidades de los datos originales, es más fácil comprender la desviación estándar que la varianza.
Sin embargo, esta misma propiedad dificulta comparar la variación de valores tomados de distintas poblaciones. Como el resultado es un valor libre de unidades de medida específicas, el coeficiente de variación resuelve esta desventaja. El coeficiente de variación, CV con sus siglas, de un conjunto de datos muestrales o poblacionales, expresado como porcentaje, describe la desviación estándar en relación con la media. El coeficiente de variación está dado de la siguiente forma. El coeficiente de variación muestral es igual al cociente de la desviación estándar muestral con la media muestral por 100. El coeficiente de variación es igual al producto del cociente de la desviación estándar poblacional entre la media poblacional por 100. En este siguiente ejemplo calcularemos el coeficiente de variación. Para ello recordemos que el coeficiente de variación es la multiplicación del 100% por el cociente de la desviación estándar entre la media. Para ello utilizaremos los datos de las estaturas y del peso de hombres de Estados Unidos. Tomemos en cuenta primero los valores de las estaturas para calcular el coeficiente de variación de los hombres que se encuentran en Estados Unidos. Primero calcularemos el cociente entre su desviación estándar, que en este caso es 3.02, dividido entre su media, que en este caso es de 68.34. Observemos que la desviación estándar de las estaturas de los hombres de Estados Unidos es de 3.02 pulgadas, esa es su desviación estándar, y su media es de 68.34 pulgadas. Bien, eso cuando concluyamos lo vamos a tener que multiplicar por el 100% para calcularlo en porcentaje. Entonces nos apoyamos con la calculadora para que se nos haga un poco más sencillo y lo único que hacemos es dividir 3.02 entre 68.34 y nos tiene que salir un número decimal. Bien, eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos el 4%. Por lo tanto, el coeficiente de variación de la estatura de los hombres de Estados Unidos es del 4.419%. Ustedes le pueden poner hasta 4 decimales, yo creo que sería suficiente. Ahora, para poder calcular el coeficiente de variación del peso de los hombres de Estados Unidos, se aplica exactamente lo mismo. Entonces, primero, si nos damos cuenta, la medida está en libras. Entonces nos damos cuenta que su desviación estándar es de 26.33 y su peso promedio, en este caso la media, es de 172.55 libras. Entonces dividimos 26.33 entre 172.55. Ven, siempre se aplica lo mismo. Primero es la desviación estándar dividida entre la media y multiplicada por 100%. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la operación, que en este caso sería 26.33 entre 172.55, y les repito, otra vez me tiene que salir en decimal, y ya lo multiplicamos por 100, y por lo tanto el coeficiente de variación del peso de los hombres de Estados Unidos es de 15.259%. Aun cuando la diferencia en unidades imposibilita la comparación de la desviación estándar de 3.02 pulgadas con la desviación estándar de 26.33 libras, es posible comparar los coeficientes de variación que carecen de unidades. Podemos ver las estaturas con coeficiente de variación de 4.42% que tienen una variación considerable menor que los pesos con un coeficiente de variación de 15.26%. Lo anterior tiene sentido, ya que por lo general vemos que los pesos de los hombres varían mucho más que sus estaturas. Por ejemplo, es muy raro encontrar un hombre adulto que mida el doble que otro, pero es mucho más común ver a un hombre que pese el doble que otro. Después de estudiar esta sección, debería quedar claro que la desviación estándar es una medida de variación entre valores.
A partir de datos muestrales, tú deberías ser capaz de calcular el valor de la desviación estándar, así como de interpretar los valores de las desviaciones estándar que se calculen. También deberías saber que para conjuntos de datos comunes es inusual que un valor difiera de la media por más de 2 o 3 desviaciones estándar.